Buenas noches, doctora. ¿Cómo están? Buenas noches. Esperamos un ratito, por favor. Están ingresando de a poco sus compañeros. ¿Está bien? Gracias. Uy, se me colgó la computadora, creo. A ver, un minutito. Buenas noches, doctora. ¿Cómo están? Buenas noches. A ver, un minuto más y empezamos. Bien, vamos a empezar, por favor, con la clase, continuando el tema de consultas y recursos. Nuevamente recordarles que lo que estamos realizando es pues el estudio del control normativo de constitucionalidad, pero el control normativo ahora a través de las consultas a priori, es decir, antes de que el proyecto de ley sea parte del ordenamiento jurídico. De ahí que viene su nombre de consulta. ¿Por qué? Porque se está consultando todavía al Tribunal Constitucional a efectos de que este proyecto de ley, de que la normativa o el derecho de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos puede ser aplicado en un caso concreto o puede ser suscrito un tratado o convenio internacional, que es lo que vamos a ver hoy día, o cómo es que se va a reformar la Constitución. Todo eso se acude al Tribunal Constitucional para que pueda absolver aquello en vía de consulta. Es el control preventivo o a priori de constitucionalidad
en el ámbito normativo. Es el más complejo, el ámbito normativo, de ahí que estamos viendo bastantes acciones. Hemos visto en un primer momento el control normativo correctivo, llamado también a posteriori, que es aquel que se realiza sobre ya las normas que forman parte del ordenamiento jurídico. Hemos visto tres acciones concretas: la acción de inconstitucionalidad abstracta, la acción de inconstitucionalidad concreta y el recurso contra tributos. Ahora estamos viendo el control normativo preventivo o a priori, a partir de las consultas. Precisamente en la anterior clase hemos avanzado ya dos consultas. Uno, la constitucionalidad de proyectos de ley. Proyectos de ley, que es una acción constitucional a través de la cual la autoridad legitimada. Fíjense que se usa claramente el término la autoridad legitimada. ¿Por qué? Porque este control no es realizado por cualquier ciudadano. No dice la persona que se ve afectada o el ciudadano, no. La autoridad, porque delimita la legitimación activa a determinadas autoridades, valga el término autoridad. Y de hecho, este es el control, perdón, esta consulta es aquella acción a través de la cual la autoridad legitimada somete a control de constitucionalidad el texto del proyecto de una disposición legal para que se proceda a su verificación de compatibilidad con la Constitución. Esto no es obligatorio, de manera de que no es un mandato imperativo que deben realizarle todas las autoridades que estén facultadas, sino que es potestativo, es decir, si ellos ven conveniente lo pueden realizar. Del mismo modo, no es obligatorio para el Tribunal Constitucional realizar la verificación. Es más, cuando se pone en consulta del Tribunal Constitucional, digamos solamente uno o dos artículos de un proyecto de ley, el Tribunal Constitucional se limita a verificar la compatibilidad de esos dos artículos, uno o dos artículos que estén puestos a su conocimiento, y no así de toda la ley. ¿Por qué? Porque simplemente se limita el Tribunal Constitucional a examinar aquella norma específica que está siendo sometida a juicio de constitucionalidad. ¿Quiénes tienen esta facultad? O a quienes tienen esta legitimación activa. No se olviden que para que se reconozca esta legitimación activa, mucho esta acción va a depender de quienes tienen la iniciativa legislativa. Es decir, remitiéndonos al proceso legislativo, ustedes saben, han visto en Derecho Constitucional que hay 5 pasos del procedimiento legislativo previstos en la Constitución. Es decir, cómo es que nace una ley en la Asamblea Legislativa Departamental, perdón, Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Cuáles son esos 5 pasos? La iniciativa para el proyecto de ley, la iniciativa, la discusión, la sanción, la promulgación y la publicación. Y precisamente esa iniciativa va a dar a su vez legitimación activa para presentar una consulta sobre la constitucionalidad de algún proyecto de ley. De manera que la legitimación activa para presentar esta consulta la tienen el presidente o presidenta del Estado, el presidente o presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional y el presidente o presidenta del Tribunal Supremo de Justicia o del Tribunal Agroambiental. A manera de crítica, yo les decía en la anterior clase, un mal comentario crítico en realidad, de que si se parte, de que esta legitimación activa la tengan aquellas autoridades a quienes se les reconoce la iniciativa legislativa, pues también deberían tener legitimación activa para presentar esta consulta sobre constitucionalidad de proyectos de ley las máximas autoridades de las entidades territoriales autónomas, vale decir, alcaldes y gobernadores, así como también el órgano o quienes encabezan el órgano legislativo de estas entidades, ya sean asambleístas legislativas departamentales o miembros del Consejo Municipal, tratándose de municipios. Pero la Constitución y el Código Procesal Constitucional reconocen estas autoridades. Hemos visto también el procedimiento, la oportunidad en que se presenta, que es en cualquier momento del proceso legislativo, hasta antes de que se sancione el proyecto de ley. Hemos visto todo el procedimiento, que es en realidad bastante sencillo. Una vez acreditada la personería de quienes se están presentando, fundamentando, esto se presenta de forma escrita, fundamentando
¿Cuál es? Bueno, aquí me estoy yendo a lo más importante. Acudiendo al Tribunal Constitucional, deberá la autoridad legitimada, una vez que acredite su personería, es decir, aquella condición o de presidente del Estado o presidente de la Asamblea Legislativa o presidente del Tribunal Supremo de Justicia o del Tribunal Agroambiental, deberá acompañar además el texto legal, o perdón, claro, el texto legal en proyecto que está siendo objeto de consulta, o en su caso, especificando cuál es la norma o el artículo de ese texto legal que se está sometiendo a consulta. Pero no solamente basta señalarlo, sino se debe fundamentar adecuadamente, se debe motivar, se debe explicar las razones del por qué esa disposición legal es contraria con la Constitución, especificando qué normas de la Constitución, ya sean axiológicas, dogmáticas u orgánicas, están siendo vulneradas, es decir, qué valores supremos o principios fundamentales o derechos fundamentales o garantías constitucionales o la estructura orgánica definida en la Constitución está siendo vulnerada por este proyecto de ley. Admitida por la Comisión de Admisión, se procede al sorteo de expediente y en el plazo de 40 días, el Tribunal Constitucional, bueno, sorteo de expediente al magistrado relator, y en el plazo de 40 días el Tribunal Constitucional deberá emitir una resolución llamada declaración constitucional. Ojo, no es una sentencia constitucional. ¿Recuerdan cuando hemos visto el tema referido a las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional? Precisamente las consultas las consultas que se resuelven en el ámbito del control preventivo normativo de constitucionalidad se resuelven a través de declaraciones constitucionales. Y el Tribunal Constitucional emitirá una declaración constitucional en la que va a declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese proyecto de ley. Eso vimos en la anterior clase. Es semejante, bueno, no es tan semejante porque de fondo es otra acción, pero el procedimiento es de algún modo parecido. Son las consultas de las autoridades indígenas, originarias y campesinas sobre la aplicación de sus normas jurídicas a un caso concreto. Aquí, ¿a qué está condicionado? A que ese derecho consuetudinario, denominado así también, o el derecho de cualquiera de las naciones o pueblos indígenas, originarios y campesinas, que vaya a ser sometido a consulta, debe ser porque esa norma consuetudinaria, ese derecho consuetudinario, esté siendo aplicado. Perdón, doctora. Perdón, doctora. Sí. Se le escucha entrecortado algunos momentos. Ya. Debe ser como la anterior vez. Por favor, deme un minuto. Voy a conectar con los datos de mi celular, que creo que me fue mejor así la anterior vez, que igual se me escuchaba entrecortado. Deme un minuto, por favor. Con teco día que pasa está peor. A ver, denme un minutito. Voy a compartir datos de Intel. ¿Ahora me escucha mejor? ¿Se me escucha, grupo? ¿Aló? ¿Me están escuchando? ¿Hola? Sí, doctora. Ah, ya. Sí, doctora. Ya, perfecto, gracias. Yo dije que tampoco se me estaba escuchando. Ya.
Por si acaso ahorita estoy haciendo un poco un repaso general de lo que hemos visto en la anterior clase. Me gusta un poquito hacer los primeros 5, a veces hasta 10 minutos haciendo retroalimentación, pero es la idea de que no se escuche, o bueno, el avance no sea entrecortado de una clase a otra. Les decía, las consultas de las autoridades indígenas originarias campesinas están condicionadas a que sus normas, como su nombre lo dice, estén siendo aplicables a un caso concreto. ¿Esto por qué? Porque puede surgir la duda de que ese derecho consuetudinario puede ser contrario a la Constitución. Y es que, si bien la Constitución reconoce la autodeterminación de estas naciones, de manera que también se reconoce como parte de una forma de administrar justicia dentro del órgano judicial, la que es ejercida a través de la jurisdicción indígena originaria campesina, cuyas normas no necesariamente están en un derecho escrito, en una norma positiva. De ahí que esas normas pertenecen más al carácter consuetudinario, en sentido de que se transmiten verbalmente de generación en generación. Sin embargo, estas, por mandato expreso de la Constitución, en el artículo 202, numeral 8, se establece, bueno, el artículo 202, numeral 8 de la Constitución establece que que el Tribunal Constitucional tiene atribución de conocer y resolver consultas de las autoridades indígenas originarias campesinas sobre la aplicación de sus normas aplicables a un caso concreto. Y es que, pues, tienen como límite estas normas del derecho consuetudinario la Constitución, de manera de que, pues, según el artículo 190, parágrafo segundo de la Constitución, la jurisdicción indígena originaria campesina respeta el derecho a la vida, el derecho a la defensa y demás derechos y garantías establecidos en la Constitución. Adicional a ello, en concordancia también con las competencias descritas. ¿Aló? Perdón, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Me pareció un mensaje de conexión inestables. ¿Me están escuchando todavía? No, había... ¿Un corte? Sí, ahora Ya. sí. Ok, Sí, había un perfecto. cortito. Perfecto, sí. Les voy a consultar porque de vez en cuando me aparece un mensaje que me dice conexión inestable y de acuerdo se les voy a... Bueno, si veo eso, ahí hago pausa para ver si me siguen atendiendo. Bueno, les decía, de acuerdo a las competencias, además de lo que establece el artículo 190 que les acabo de leer, la Constitución describe un cierto marco de competencias a ser ejercidas por las entidades territoriales autónomas y en concordancia con ellos o en razón a ello es que se ha emitido la Ley Marco de Autonomías, Ley Andrés Ibáñez, que eso en su momento lo vamos a estudiar, bueno, creo que conmigo no les toca eso, pero el punto es de que a raíz de ello varias de las... hay varias limitaciones, por decirlo así, de orden constitucional legal, en razón a que no pueden conocer todas las materias la jurisdicción indígena originaria y campesina. Por ejemplo, conflictos con el Estado, vulneración, cuando se trata de vulneración de derechos fundamentales, entre otros. De manera que por todo ello, cuando se va a aplicar una norma de cualquiera de estas naciones o pueblo indígena originario campesinos a un caso concreto, y hay esa aparente duda de la autoridad de esa nación o pueblo, pues se somete a consulta al Tribunal Constitucional. Obviamente van a tener pues en esos casos van a tener la legitimación activa, pues las autoridades de esa nación o pueblo indígena originario campesina que conozca ese caso concreto. Una vez que se presenta ante el Tribunal Constitucional y admitida por la Comisión de Admisión, lo resuelve en el plazo de 40 días. Emite el Tribunal Constitucional una declaración constitucional. En la declaración constitucional, el Tribunal Constitucional va a declarar la aplicabilidad o la inaplicabilidad de la norma o regla consuetudinaria que motiva esa consulta. Bien, ahora sí, empezamos a avanzar ahora.
Otra consulta que es sometida ante el Tribunal Constitucional Plurinacional es como una acción, parte del control preventivo normativo de constitucionalidad, es sobre la constitucionalidad de tratados o convenios internacionales. Es decir, cuando el Estado boliviano, no se olviden que el Estado boliviano es parte de una comunidad internacional. Somos un Estado soberano, sí, pero parte de una comunidad internacional. Tenemos un sinnúmero de tratados y convenios internacionales bilaterales, multilaterales, que hemos suscrito con otro u otros estados. Pero aún para suscribir estos tratados y convenios internacionales, estos deben ser deben tener conformidad con la Constitución. En la materia de derecho internacional público, me imagino que pues les van a explicar, no sé si han pasado el procedimiento por el cual el Estado boliviano suscribe un tratado o convenio internacional o se adhiere a uno, o cuando se está adhiriendo puede formular denuncia. Bueno, es todo un procedimiento, pero parte de ese procedimiento es verificar si el mismo es compatible con la Constitución. Aquí, previo a avanzar esta consulta en sí misma, vale la pena pues recordar la jerarquía normativa establecida en el artículo 410 de nuestra Constitución, para ubicar en qué parte del ordenamiento jurídico se encuentran los tratados y convenios internacionales. ¿Y qué nos dice el artículo 410? Bueno, encabeza nuestro ordenamiento jurídico la Constitución y las normas del bloque de constitucionalidad. Debajo de la Constitución, en un nivel infraconstitucional, pero supralegal, es decir, por encima de la ley, están todos los tratados y convenios internacionales que no sean en materia de derechos humanos. ¿Por qué? Porque los tratados y convenios internacionales que son en materia de derechos humanos tienen el mismo rango que la Constitución. ¿Por qué? Porque conforman el bloque de constitucionalidad. Pero los demás tratados, materia consular, mercantil, aduanera, etcétera, se encuentran por debajo de la Constitución, pero por encima de las leyes. Por eso es que se dice que los tratados y convenios internacionales ocupan un rango infraconstitucional, pero supralegal, es decir, por debajo de la Constitución, pero por encima de las leyes. Esto nos dice, o sea, las leyes ordinarias, las leyes que forman parte del ordenamiento jurídico, ya sean leyes nacionales, leyes departamentales o estatutos autonómicos, todo eso lo dice la Constitución en el artículo 410. Entonces, primero hay que entender en qué lugar del ordenamiento jurídico, qué lugar del ordenamiento jurídico ocupan los tratados y convenios internacionales. ¿Qué son los tratados, qué es la consulta sobre la constitucionalidad de tratados y convenios internacionales? Ojo que esta consulta la encontramos en los artículos 106 al 110 del Código Procesal Constitucional. Es un proceso constitucional a través del cual la autoridad legitimada, nuevamente hay autoridades legitimadas, está delimitado a ciertas autoridades realizar esta consulta. Bueno, es un proceso constitucional a través del cual la autoridad legitimada somete a control preventivo de constitucionalidad el texto de los tratados y convenios internacionales, así como el proyecto de ley de su aprobación, para que se verifique su compatibilidad con las normas de la Constitución. Nuevamente, esta acción forma parte del sistema de control preventivo. ¿Por qué? Porque la verificación de la compatibilidad de las normas del tratado o convenio internacional con las normas de la Constitución se efectúa con carácter previo, les decía, se efectúa con carácter previo al perfeccionamiento
del instrumento internacional. Es decir, se efectúa antes de que se apruebe mediante ley, porque se aprueba mediante una ley del Estado y se proceda a su ratificación. Bueno, no siempre es así en todos los estados. De hecho, por ejemplo, en Colombia se realiza este control con posterioridad a la sanción de la ley que aprueba este Tratado de Convenio Internacional y antes de que sea promulgada por el Ejecutivo. En el caso de Bolivia, se realiza antes de que se apruebe la ley antes de que se apruebe mediante ley del Estado la ratificación de ese tratado o convenio internacional. Ahora, teniendo en cuenta esta consulta sobre la constitucionalidad de tratados o convenios internacionales, bueno, ¿cuál es la labor del Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional verifica la compatibilidad de las normas de los instrumentos de los instrumentos internacionales con las normas de la Constitución para determinar su constitucionalidad o inconstitucionalidad. ¿En qué casos va a proceder esta consulta? Esto nos lo establece el artículo 406 de la Constitución, del Código Procesal Constitucional, de manera que la consulta debe ser planteada en aquellos casos en los que exista una duda en los legisladores respecto a la constitucionalidad de los tratados y convenios internacionales, sea en su conjunto o de algunas normas concretas. ¿Por qué los legisladores? Ahorita vamos a ver quiénes tienen esta legitimación activa. Legitimación activa. ¿A quiénes quiénes pueden presentar la consulta sobre constitucionalidad de tratados y convenios internacionales? Por disposición del artículo 107, parágrafo primero y parágrafo tercero del Código Procesal Constitucional, tienen esta facultad o esta legitimación activa, es decir, a quienes se les reconoce esta facultad de presentar esta consulta: al presidente del Estado, al presidente de la Cámara de Senadores o al presidente de la Cámara de Diputados, o en su defecto, si no es el presidente, tienen que plantearlo al menos 5 senadores o 10 diputados. Así lo establece el artículo 107 del Código Procesal Constitucional. Presidente del Estado o presidenta, presidente de la Cámara de Senadores, el presidente de la Cámara de Diputados, o al menos 5 senadores o al menos 10 diputados. Esas son las autoridades que están legitimadas para plantear esta consulta. Ahora, nuevamente, al igual que las 2 anteriores consultas, cabe aclarar que no existe una legitimación pasiva. ¿Por qué? Porque estas consultas no son controversiales. No estamos presentando una demanda, una denuncia, una acción, una querella contra otra parte, contra otra persona. Es una consulta que se está realizando. De manera de que no existe una legitimación pasiva. Solamente se reconoce una legitimación activa. Es decir, quienes pueden presentar o plantear esta consulta, esta acción constitucional. Oportunidad en que debe plantearse esta consulta. Debe ser planteada, como lo decía en un principio, antes de que se sancione la ley de aprobación de dichos instrumentos. Cuando se va a aprobar o ratificar o adherir a un tratado de convenio internacional, esta se realiza mediante una ley que sanciona el propio órgano legislativo. De manera que, bueno, eso también establece en qué momento puede plantearse la consulta sobre la constitucionalidad del Tratado de Convenio Internacional. Y es que, como les decía, esta consulta debe ser planteada antes de que el legislativo sancione la ley de aprobación de algún tratado, convenio o instrumento internacional. ¿Por qué aquello? Bueno, hay varios antecedentes que nos da aquello.
Primero, a ver, um, primero hay que recordar que la consulta sobre la constitucionalidad de los tratados de comercio internacionales es un control preventivo. ¿Esto qué significa al ser un control preventivo? Que debe efectuarse antes de que se perfeccione la suscripción de ese tratado o convenio internacional. Consecuentemente, antes de que entre en vigor ese instrumento jurídico. Además, hay que aclarar que el órgano competente para someter a control de constitucionalidad esta consulta es básicamente el órgano legislativo. Si bien se le reconoce al presidente del Estado plurinacional que forma parte del Ejecutivo, pero es básicamente, bueno, tienen más legitimación o mayor representación, podríamos decir así, los miembros del órgano legislativo al reconocer al presidente de la Cámara de Senadores o presidente de la Cámara de Diputados o al menos 5 senadores o 10 diputados. De manera que una vez que se sancione la ley de aprobación del Tratado de Comercio Internacional por el órgano legislativo, no podría plantearse la consulta, ya que la misma implicaría como una contradicción del mismo órgano legislativo. Al ser el mismo órgano legislativo quien va a promulgar la ley, o perdón, que va a sancionar la ley que apruebe los mismos instrumentos, se entiende que el mismo órgano debe elevar a consulta ante el Tribunal Constitucional. Sería contradictorio que una vez que sea sancionada la ley, el mismo órgano legislativo que está sancionando la ley que aprueba el instrumento internacional, pues lo esté realizando una consulta sobre la misma luego de haber sancionado. Entonces, de ahí que es importante delimitar en qué momento se debe realizar esta consulta. Entonces, bueno, esa manera de comentario. Volviendo al punto, en qué momento se debe o cuál es la oportunidad en la que debe plantearse esta consulta es hasta antes de que el órgano legislativo sancione la ley que apruebe los instrumentos internacionales, porque después de eso, ese Tratado de Comercio Internacional va a entrar en vigor para el Estado boliviano. Ya en Derecho Internacional Público les van a enseñar que se puede denunciar el Tratado o Convenio Internacional o formular reserva, figuras, o sea, no significa cuando uno dice denunciar o formular reserva, son ciertos instrumentos para ya sea cumplir en un 100%, o en este caso, algunas partes, reservarse el incumplimiento de algunas partes de ese Tratado de Comercio Internacional. Eso sí son puntos que, como les digo, no quisiera que ahorita lo confundan, porque eso lo van a ver específicamente en la materia de Derecho Internacional Público. Aquí lo que estamos viendo es en qué momento o cuándo debe someterse a consulta sobre la constitucionalidad este Tratado de Comercio Internacional, que obviamente va a ser antes de que forme parte del ordenamiento jurídico. ¿Y eso cuándo va a ser? ¿Cuándo forma parte del ordenamiento jurídico? Cuando el órgano legislativo sanciona la ley de su aprobación. Y precisamente esta consulta debe realizarse hasta antes que el órgano legislativo sancione la ley que aprueba ese instrumento internacional. Ahora, ¿por qué en un principio les estaba hablando respecto a la jerarquía normativa que tienen o que ocupan estos tratados y convenios internacionales en nuestro estado? Podríamos agrupar o establecer dos grupos. Uno, los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y derecho comunitario, y otros, los tratados y convenios internacionales en las demás materias. Es importante como que mentalmente hacer ambos grupos. ¿Por qué? Porque uno ocupa un rango diferente del otro. De manera que, de conformidad al artículo 410 de la Constitución, se establece que el nivel superior, el nivel constitucional, está conformado por la propia Constitución, pero además por las normas del bloque de constitucionalidad, es decir, los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y derecho comunitario. Eso encabeza el ordenamiento jurídico. Debajo
de estas normas del bloque de constitucionalidad encontramos a los demás tratados y convenios internacionales, sea en materia aduanera, comercial, consular, diplomático, todos los demás. ¿Por qué por qué les hago esta aclaración? Porque no se somete a control de constitucionalidad aquellos tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos o sobre derecho comunitario. ¿Por qué? Porque precisamente estos instrumentos internacionales forman parte del bloque de constitucionalidad, lo que significa que tienen el mismo rango que la Constitución. Por lo tanto, no pueden ser sometidos a juicio de constitucionalidad al ser del mismo nivel jerárquico, pues el contraste de este control de constitucionalidad se realizaría en realidad de una norma inferior a la Constitución, no de normas que tengan el mismo rango constitucional. ¿Se entiende? Por eso es que quería especificar el lugar que ocupan los tratados y convenios internacionales en nuestro ordenamiento jurídico. Y básicamente estamos hablando ¿de qué? De dos grupos. Aquellos tratados y convenios internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad y que tienen el mismo rango de la Constitución, y los demás, y otro grupo, los demás tratados y convenios internacionales. De los primeros, nuevamente les reitero, los tratados y convenios internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad, vale decir, los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y de derecho comunitario no forman, no se someten a control de constitucionalidad a través de las consultas. ¿Por qué? Porque tienen el mismo rango que la Constitución. Eso es importante aclararlo. Procedimiento para la tramitación de la consulta. Aquí, por favor, voy a hacer una pausa. Tengo una cosa de 2 minutitos antes de que se acabe la reunión para que no se corte la misma. Aquí hago una pausa y en 5 minutos nos volvemos a encontrar, por favor.